A mí, Sí, pero... ¿sabes qué me va a bancar a mí? Los votos de la gente. Viene un tiempo nuevo, viene un tiempo grande para la patria. ¿Qué va a pasar con tu plata si gana Milei? Y si gana Massa, ni Sherlock Holmes podría descifrar el misterio económico que le sigue a las elecciones. El 2024 se acerca y todos están de acuerdo en una cosa: será un año muy difícil y es el minuto 20 de la película. Queda todo por venir. ¿Qué va a ser? ¿Una comedia, un drama o una tragedia? En este video vamos a evaluar las distintas alternativas que pueden presentarse en función de los resultados, enfocándonos especialmente en el dólar, la inflación y otras variables económicas de importancia. Empecemos por hablar un poco de los candidatos. Hijo de un chofer de colectivos que terminó siendo empresario de transporte de pasajeros y de una ama de casa. Su infancia no fue fácil, asegura que lo hostigaban, que lo violentaban, que fue víctima de violencia física incluso en su propia casa. Mis padres para mí no existen, dijo sin inmutarse en la televisión. Solo gracias a la pandemia se reencontraron, pero después de 10 años de estar sin hablar. Durante toda su juventud, Milei fue arquero de las divisiones juveniles de Chacarita, pero intrigado por el colapso de la tablita cambiaria de Martínez de Hoz y de la hiperinflación, decidió dejar el fútbol y dedicarse a estudiar economía. Javier Milei se recibió de licenciado en economía en la Universidad de Belgrano, donde por lo menos hasta el año 2021 también ejercía como profesor. En el año 2016 fue invitado por primera vez a un set de televisión para analizar el frágil estado de la economía argentina. Su estilo especial, confrontacional, a los gritos, pasaron a ser su marca personal, transformándose en uno de los favoritos de los paneles de discusión en medios argentinos y así hasta llegar a legislador. Ahora bien, ¿qué pasaría si gana Milei y es el próximo presidente? Este escenario muchos lo contemplan como probable y si esto ocurre, hay consenso entre analistas económicos que el tipo de cambio va a subir. Milei quiere hacer realidad la dolarización, pero para ello va a necesitar un tipo de cambio más alto, bastante más alto que el actual. En ese caso, en caso de que la dolarización se lleve adelante de forma rápida, el CCL no tiene techo. Ahora bien, si Milei dilata la dolarización, si propone una dolarización para el segundo año de gobierno, por ejemplo, o similar, digamos que la transición podría ser bastante menos turbulenta. La realidad es que Argentina enfrenta una situación en la que existe una total escasez de dólares y una sobreabundancia de pesos, lo que implica que el tipo de cambio necesario para llevar a cabo la dolarización sería considerablemente mayor. Lo cierto es que los países que dolarizaron resolvieron muy bien el tema de la inflación, pero no las cuestiones de fondo. ¿Sí? Por ejemplo, si gastás más de lo que te entra, no importa qué moneda tengas, libras esterlinas, yuanes, lo que sea, el problema persiste. La dolarización no es un milagro, pero sí nos saca de la ecuación de la discrecionalidad con la que emiten dinero los gobernantes de turno. Milei está totalmente convencido de lograr una reducción considerable en el déficit fiscal y finalmente acabar con la inflación. Pero bueno, no nos olvidemos que Macri también estaba convencido de que esto era fácil y después, bueno, los resultados ya los vimos. Desde el punto de vista político, si Milei adopta un tono más moderado y busca tender puentes hacia Juntos por el Cambio, bueno, podría mejorar muchísimo las perspectivas, digamos, de gobernabilidad y así reducir también la percepción que hay actualmente de debilidad política, ¿no? Ahora, me veo obligado a decir esto, aunque a muchos no les va a gustar. De todos los candidatos, Javier Milei es el único que tiene por lo menos el beneficio de la duda. Los otros están instalados hace muchísimos años en la política y los resultados están claramente a la vista. Dicho esto, si damos una mirada al entorno de Javier Milei, bueno, también vamos a poder ver
varias caras conocidas y en muchos casos caras bastante desagradables. En cuanto a los mercados, no espero gran volatilidad, salvo que ocurra una sorpresa, que el resultado sorprenda, es decir, que no sea lo esperado por el mercado. Por otro lado, lo tenemos al ministro de Economía, pero antes de escuchar sobre él, te invito a que te suscribas al canal y dejes un pequeño like si este video te es de utilidad. Sergio Tomás Massa nació en San Martín el 28 de abril de 1972 y cuando le preguntaban qué quería ser de grande no lo dudaba, presidente. Es abogado, tiene 51 años y 2 hijos con su esposa Malena Galmarini, actual titular de la empresa estatal de agua corriente y saneamiento, AISA. Massa es un hombre de construcción, un hombre de timing, un hombre que siempre tuvo un mueble como meta, el sillón de Rivadavia en la Casa Rosada. Sus inicios en la política y en el peronismo se dieron de la mano de un socio a la derecha total del movimiento peronista, que en ese momento era el menemismo, la famosa UCD, un partido de orientación conservadora encabezado por Álvaro Alzogaray. Durante la década de los años 90, en el periodo de la presidencia de Carlos Menem, este partido se aliaría con el peronismo y Sergio Massa seguiría este camino, seguiría por este sendero y en 1999 sería electo como diputado provincial. En enero del 2002, con posterioridad a la caída de la alianza y la asunción de Eduardo Duhalde como presidente provisional, asumió Sergio la dirección ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social, la ANSES. Desde ese lugar fue el responsable de gestionar el sistema previsional argentino durante 6 años en los que duró su cargo, ¿verdad? Acá incidió fuertemente uno de sus principales pilares políticos, su suegro, Fernando Pato Galmarini, hombre destacado del peronismo bonaerense en los 90 y de máxima confianza de Duhalde. Este lugar le permitió a Sergio Massa comenzar a generar una red de vínculos políticos desde un lugar de gestión. Ya con el kirchnerismo en las elecciones de 2007, Massa, con el aval de Néstor Kirchner, se presentó y ganó Tigre. El eslogan sería algo como Sergio al municipio, Daniel a la provincia y Cristina a la Rosada. Pero poco después, con la salida de Alberto Fernández, sí, nuestro querido presidente actual, es nombrado jefe de gabinete. Su debut fue la presentación del proyecto para reestatizar Aerolíneas Argentinas, aplaudido y ovacionado. Finalmente, y para resumir, Massa se arma su propio partido, promete barrer a los ñoquis de la cámpora y muchas otras cosas más, como ir con el paraguas bajo la lluvia por Nisman, y bueno, después se amigan, después se pelean, y después se amigan, y después se pelean hasta llegar a hoy, donde tiene la posibilidad de cumplir su sueño. ¿Qué pasa si gana Massa, si es presidente? Los analistas sostienen que va a tratar de contener a toda costa el tipo de cambio y que de forma ineludible va a tener que ajustar, va a tener que hacer un ajuste, porque si continúa por el mismo camino de emisión monetaria y déficit, es cuestión de tiempo para que, bueno, suframos las consecuencias. A diferencia de Javier Milei, lo que Massa propone es moderado, bastante más moderado, menos drástico, pero bastante abstracto a la vez, ¿no? Habla mucho de más distribución del ingreso, más inversión en universidades y que va a estabilizar la economía y bueno, lo que no sabemos bien es cómo lo va a hacer. Pero bueno, este es el denominador común del sector político, sobre todo en época de elecciones, ¿no es cierto? El consenso entre analistas políticos es que buscaría evitar incrementos drásticos del tipo de cambio oficial y es muy probable que su equipo opte por reiniciar las devaluaciones periódicas y claramente podrían imponer mayores regulaciones y restricciones tanto al mercado de divisas como en las operaciones de divisas financieras.
Tanto en este escenario como en su opuesto, se espera una aceleración, digamos, de la inflación debido al impacto, ¿no?, en los precios causado por el aumento de los tipos de cambio paralelos en un contexto como este, ¿verdad?, de escasas reservas en el Banco Central. Digamos que la incertidumbre y la necesidad de hallar respuestas a los desafíos económicos actuales convierten a este periodo, por lo menos, en un periodo de enorme trascendencia. Las elecciones no solo van a determinar quién va a estar al mando del país, quién va a ser el presidente, sino que también la orientación de las políticas económicas que se van a llevar a cabo en los próximos años. Independientemente del resultado electoral, de quién gane, Argentina se enfrenta a una serie de desafíos económicos que, bueno, podríamos decir que son implacables, que requieren atención y mucha acción. La estabilidad económica y el crecimiento sostenible son, digamos que, objetivos que deben buscarse mediante políticas y decisiones efectivas, eficaces, ¿no? Y el camino hacia esta recuperación económica va a ser inmensamente difícil, pero con el compromiso, con el consenso y con la cooperación, Argentina tiene la capacidad necesaria para superar estos obstáculos y forjar, en definitiva, un futuro más estable y más próspero. Así lo pienso yo. ¿Vos qué pensás? ¿Quién va a ser el nuevo presidente? ¿Qué puede ocurrir? Quiero leerte, déjamelo en los comentarios. Les mando un abrazo muy grande y nos estamos viendo en el próximo.